La Patagonia monárquica. Las bromas en el Día de los Inocentes son una vieja costumbre. Por eso las noticias que anunciaron los diarios chilenos el 28 de diciembre de 1860 provocaron alguna confusión. La novedad era que el sur de Chile y el patagónico sur de Argentina pasaban a formar parte de los dominios de un flamante rey llegado de Francia, que se llamaba Aurelie Antoine. La historia que publicaron los diarios era ridícula, pero era verdad. Entonces, ¿cómo llegó este hombre a reinar en la Patagonia? Aurelie Antoine de Tournes era el sexto hijo de una familia de buena posición, sin título de nobleza, que habitaba en Francia. Nació en mayo de 1820, se recibió de abogado siendo joven y actuó en los tribunales galos. En 1858 decidió ser rey. Viajó a Panamá, cruzó por tierra hasta el Pacífico y se embarcó rumbo a Chile. Aprendió castellano, escribió un libro sobre los animales domésticos, se hizo llamar Príncipe de Tournes, tejió relaciones en Valparaíso y tomó contacto con los jefes de las tribus araucanas y mapuches. Mantuvo negociaciones con los caciques. A una de las primeras citas con los nativos asistió con barba tupida, melena abundante, vestido de levita, con poncho mapuche encima y sable corvo en la cintura. Fue recorriendo poblaciones de indios y entablando amistad con los jefes. Su discurso era similar en todos los territorios indígenas. Él les ofrecía la protección del rey francés Napoleón III y se aseguraba que ambas partes compartían el mismo objetivo: vencer al gobierno chileno o argentino, según el caso. Estos encuentros eran amenizados con fiestas en las que corría el alcohol como agua de manantial provista por el propio candidato a rey. En cambio, al gobierno chileno en un principio no tomó contacto con la República Argentina. Le explicaba que su misión era pacificar a la indiada y para ello solicitaba ayuda logística, incluso dinero. La gira diplomática del francés daba sus frutos de todos modos. Nada de eso servía si no establecía un acuerdo sólido con el gran cacique de los territorios chilenos, el indómito Quilapam. La cumbre entre estos dos hombres se realizó en la primavera de 1860. Como siempre se hicieron los festejos y el vino entusiasmó a la indiada, entre ellos a uno de los tantos hijos de Quilapam, el bravo Colupam. Su número de destreza consistía en galopar con su caballo preferido hasta un peñasco. El pingo frenaba de golpe y quedaba con las manos, o patas delanteras si se prefiere, alzadas en el principio. Vaya uno a saber si esa tarde fallaron los frenos o si el pingo necesitaba un service por kilómetros recorridos o si el diestro Quilapam condujo en estado de ebriedad. Lo cierto es que el caballo no solo dejó las manitos en el aire, sino también sus otras dos patas,
y la dupla centaura se dirigió con extrema rapidez al fondo del precipicio. La celebración continuó, pero también de motivo pasó a ser un encuentro de pésame, con mucho consumo de alcohol y desfile de los integrantes de la tribu que le ofrecían al inconsolable Quilapam regalos de toda naturaleza. El francés Aurelie entendió de qué se trataba y se sumó a la fila de los obsequiosos. Le regaló su caballo, un ejemplar joven de buen porte y bien cuidado que se diferenciaba en muchos de los que pasaban en el corral de la tribu. Con este obsequio Aurelie se ganó la gratitud del cacique e inició su cuenta regresiva hacia la corona patagónica. La monarquía constitucional del terreno arrancó el 1 de noviembre de 1860, cuando Aurelie redactó el preámbulo y la constitución del territorio, llamado Araucanía. Según las firmas del documento, pudo establecerse que los contribuyentes encargados de la redacción de la Carta Magna fueron dos: el príncipe Aurelie de Toumez, quien de ciudadano común pasó a ser príncipe y luego de firmar el documento se convirtió en rey, y un secretario invisible llamado de Fornaines, cuyo nombre era, casualidad, similar al del barrio donde vivía el extraño príncipe en Francia cuando no era príncipe. Su gabinete estuvo integrado por Quilapam, ministro de guerra, ministro del interior, Calfoucauqui de justicia, Marianola de agricultura y Monseñor Montrec de relaciones exteriores. Por su dominio de las lenguas castellanas y francesa, Montrec asumió en la Cancillería y se convirtió en el único miembro del gabinete que no era un nativo americano. Cuando nació la Araucanía, nuestra Patagonia no integraba la Cámara de Orleñe. Antoine I, recién el 17 de noviembre de 1860 se decretó por lo visto con necesidad y con urgencia la anexión del territorio argentino. Constitución en mano, el flamante rey partió de gira por sus tierras, 4 veces más extensas que Francia, y fue proclamado por colonias mapuches en 4 oportunidades, lo que significó 4 fiestas más, donde no se tiró la casa por la ventana porque no había ni casa ni ventana, pero se bebió como si fuera el fin del mundo. El próximo paso del monarca fue escribirles cartas a compatriotas franceses, entre ellos a un juez de paz, para comunicarles la creación del reino de Nueva Francia, reino que, como vemos, cambiaba de nombre según los interlocutores. Incluso evitó confesarles que en sus declaraciones a los diarios chilenos había dicho que renunciaba a la ciudadanía francesa. De todas maneras, más adelante su firma dirá: Orleans, Antoine,
rey de Araucanía y Patagonia, es decir, Nueva Francia. Contrató en Chile al músico alemán Wilhelm Frick para que compusiera el himno real de Antonio Orleine. Mandó confeccionar la bandera del reino azul, blanca y verde, y la hizo jurar por sus vasallos en cada tribu. Entusiasmado por la sumisión de los nativos, el monarca organizó ataques a poblados de Chile, pero no se llevaron a cabo, porque su traductor, el mapuche, les avisó a las autoridades chilenas. Se convencionó al coronel Cornelio Saavedra para que computara al flamante rey. Nos referimos al nieto del célebre Cornelio de 1810, quien estaba a cargo de la campaña El Desierto, del otro lado de la cordillera. Saavedra detuvo a Orleine Antonie, lo llevó a Valparaíso para juzgarlo. Lo encarcelaron 7 meses y los peritos médicos establecieron que no hallaba en su sano juicio. Esto significaba que no tuvo juicio porque había perdido el juicio. Lo encerraron en un manicomio 9 meses hasta que el cónsul francés lo metió en un barco que lo llevó de regreso a Francia. Su Majestad Patagónica insistió con el proyecto e inició una campaña con el fin de juntar dinero para regresar a su reino. Consiguió un financista en 1869 y volvió a embarcarse, esta vez con destino a Buenos Aires. Tras una corta estadía en la ciudad, rumbo al sur, deambuló en la bahía de San Antonio, entre paréntesis dice Río Negro, e inició una caminata por su reino hacia el oeste. Se topó con una tribu poco amistosa que no pareció haber reconocido que estaba frente a su monarca, casi lo degüellan. Orleine se las ingenió para hacerles entender que era tan mapuche como ellos, porque mapuche se nace, pero también se hace, y los convenció de que su principal aliado era Guilapam. El gobierno franco-mapuche salvó su vida. En cuanto puso pie en Chile, buscó al poderoso Quilapam y lo instó a emprender la Gran Guerra. Además le dijo que no había que temer y que en breve llegarían armas desde Francia. Pero lo único que llegó fue el desencanto de ver que muchos de los súbditos de su reino, cansador de las promesas incumplidas, abandonaron la lucha y Orleine Antonie I no tuvo más remedio que emprender la retirada primero a la trasandina tierra argentina y luego en 1871 a la cosmopolita Buenos Aires. Se encontró con una ciudad de luto que todavía lloraba las 15.000 muertes que le había dejado en escasas semanas la fiebre amarilla. Regresó a su país natal. En Francia no se quedó quieto, planificó toda la estrategia comercial, nombró un cónsul en Inglaterra, redactó el diccionario francés mapuche para facilitar el intercambio mercantil, acuñó monedas de cobre que hoy son tesoro para los coleccionistas. Una vez más, gracias a la campaña mediática, el reino de la Nouvelle France llegó a tener un periódico que se imprimía en Marsella, donde estaban sus auspiciantes,
y con enorme entusiasmo y fuerza de voluntad. Aurelie volvió a cruzar el océano en 1874 y desembarcó cerca de sus dominios en la capital de la República Argentina. Por las dudas, se dejó una barba extensa y cambió su nombre. Pasó a llamarse Jean Prat. Poco tiempo después se instaló en Bahía Blanca, pero fue descubierto, encarcelado y deportado. El periódico estadounidense Nueva York Times, al relatar la historia del llamado personaje, explicaba que el negocio no se escondía detrás de toda la fachada monárquica, era la comercialización del guano, que la Argentina no estaba en una situación de calma interna que le permitiera ocupar su tiempo en líder con reyes patagónicos y que don Orleine se había equivocado de país, ya que si hubiera ido a los ilusos Estados Unidos, lo habrían hecho participar de comidas, agasojos y muchos otros actos en su honor. El cuarto viaje del rey de Araucanía y Patagonia tuvo lugar en 1876. Se instaló en la isla Choechel, Río Negro, aunque no por mucho tiempo. El monarca estaba enfermo y partió de regreso en su último viaje trasandino. Durante su convalecencia, el presidente del tribunal francés que lo juzgaba, un ex periodista de apellido Planchet, le robó la Constitución para apoderarse del título y viajó a la Patagonia con intenciones de hacerse respetar por los nativos. La falta de respeto de la indiada fue tan evidente que debió regresar a Francia, donde Orleine, por su honor y el de sus súbditos, lo retó a duelo, pero a un duelo singular con lance boleadora. Planchet renunció al combate por la corona. El monarca de los araucanos no quiso dejar su reinado en manos de inescrupulosos y repartió títulos de nobleza entre sus allegados. A uno lo nombró barón de Belgrano, a otro les confirió la Orden de la Estrella del Sur. Aurelie Aronteine de Tounes murió en Bordeaux, Francia, el 17 de septiembre de 1878. El escultor de su tumba, al no saber cómo era la corona que debía esculpir, decidió imitar la que usa el rey de corazones de la baraja francesa. En sus últimos días, Orleine había dicho: si he sido un completo chiflado, pero ¿quién iba a pensar que Francia podría negarse a negar tan espléndidas colonias? Antes de morir, delegó su reinado. El conde patagónico Gustavo Aquiles de Liarde, su primo segundo, heredó el trono con el nombre de Aquiles I. Se ocupó de nombrar funcionarios y embajadores, pero nunca viajó a Sudamérica. Cuando sintió que se acercaba a su fin, envió a su primer ministro, el conde de Bellegarde, a Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, con el fin de negociar con el poderoso industrial del acero Andrés Carnegie la venta del título. En un principio el multimillonario Carnegie se interesó. Las reuniones se extendieron por 6 semanas. Incluso viajó un teniente de ingenieros del ejército austriaco a quien nombró jefe de topografía para que dibujara un mapa del reinado en venta. Pero los emisarios no lograron convencerlo y Carnegie se perdió la posibilidad
de hacer el negocio que luego entusiasmaría a Ted Turner, Luciano Benetton y Joseph Lewis. Ahí está como sí, los actuales. Sí, como tu señora. Aquiles I murió el 18 de marzo de 1902 en su pequeño departamento parisino en la Plaza de las Naciones, víctimas de una neumonía. Su canciller, que trabajaba de encargado de un bar, explicó a los medios que el rey Aquiles había nombrado un sucesor, pero él no podía anunciarlo hasta que se cumplieran las reglas de etiqueta. Primero había que informarle sobre la sucesión a los monarcas europeos y a los presidentes americanos. Bien pensado lo de las reglas de etiqueta, salvo por el detalle de que todos sabían que el hombre tenía más familiaridad con las etiquetas de las botellas que expendía. Aquiles primero le sucedió. El médico Antonio Hipólito Cros, Antonio II, quien murió al año siguiente, sus descendientes intentaron vender el título a algún millonario, pero no aparecieron interesados. La corona se la alcanzó su hija Laura Teresa I y más tarde el hijo de Laura, Jacques Antonio Bernard Antonio III, hasta que en 1951, el año que nacimos nosotros, abdicó en favor de Felipe Pablo Alejandro Enrique Boilly. Felipe I, octogenio, se mantiene al frente del reinado más insólito del planeta. Sí.